La Biblia etíope sí menciona a Jesús, y la respuesta directa es un rotundo sí. Resguarda retratos impresionantes de Cristo que han permanecido velados por siglos para la mayoría. Sus páginas albergan percepciones y realidades que cuestionan las representaciones habituales y ponen en duda mucho de lo que se considera establecido. Mel Gibson ha dedicado esfuerzos intensos para acercar elementos de esta perspectiva al público, trabajando durante años para transmitir una imagen de Cristo más profunda, más vibrante y más impactante. Lo contenido en estos documentos sagrados resulta a la vez enigmático e imborrable. Un legado olvidado y un Cristo trascendental. La Biblia etíope representa uno de los conjuntos sagrados más intrigantes y menos explorados del planeta. A diferencia de la versión occidental conocida por la mayoría de los cristianos, incorpora una cantidad mayor de libros, brindando una extensión y hondura casi inconcebible. La edición protestante abarca 66 volúmenes, mientras la católica incluye 73 por. La tradición ortodoxa etíope, en cambio, mantiene cerca de 81 libros, y ciertas corrientes aceptan hasta 88. Esto comprende 46 del Antiguo Testamento y 35 del Nuevo. Esta compilación excepcional conserva expresiones y perspectivas antiguas que desaparecieron para el occidente cristiano. Redactada en Ge'ez, una lengua más antigua que el latín o el griego, esta Biblia carga con la herencia de eras remotas. Numerosos de sus textos, como el libro de Enoc, los Jubileos, la Ascensión de Isaías, Baruch y los Macabeos, solo perduran en este idioma. Estos fueron apartados del canon occidental, dejando sus mensajes resguardados por siglos. El efecto es una Biblia no solo más extensa en cantidad, sino transformadora en su esencia, proponiendo una comprensión de la fe y lo divino que diverge notablemente de lo habitual. En las imágenes occidentales, Cristo suele aparecer como accesible y sereno. Se le muestra con tono suave, humilde y compasivo. Su figura ha sido influida por siglos de arte europeo y obras renacentistas, donde frecuentemente se le ve con piel clara y expresión tranquila. Este es el Cristo que muchos visualizan y al que dirigen sus plegarias una presencia de aliento y orientación discreta. La Biblia etíope, por el contrario, ofrece un retrato completamente diferente. Aquí, Cristo es universal, imponente y dominante. Su manifestación se describe con términos de resplandor intenso y llama sagrada. Su dominio es tan vasto que incluso los seres celestiales se inclinan en reverencia. No es únicamente un guía bondadoso, es una entidad de esplendor deslumbrante cuya mera existencia conmueve los cielos. Estos documentos van más allá de narrar autoridad, invitan a reconfigurar lo entendido sobre Cristo. Los escritos etíopes delinean una presencia que combina lo imponente con lo sublime, una fuerza viva de vitalidad y grandeza divina. Esta perspectiva transformadora indica que los primeros seguidores pudieron haber percibido a Cristo de un modo que la tradición occidental solo conservó de forma parcial. Los textos apuntan a una cristología de carácter revelador, presentando a un Redentor universal y dominante, mucho antes de que ideas similares surgieran en el Nuevo Testamento aceptado. El retrato universal de la potencia divina es solo el inicio. En estas páginas se oculta una divulgación que podría redefinir la interpretación de la profecía. Esta Biblia ancestral confirma de manera autónoma una profecía clave del Nuevo Testamento siglos previos a su registro, mostrando a un Cristo mucho más amplio de lo recordado históricamente y cuya claridad sigue emanando de un legado olvidado. La profecía que precede al registro. La Iglesia Ortodoxa etíope tiene orígenes anteriores a los grandes concilios que moldearon el cristianismo occidental. Sus fundamentos se remontan a una era previa a la uniformidad doctrinal, antes de que ciertos escritos fueran clasificados como no autorizados, antes de que autoridades eclesiásticas determinaran qué contenidos podían acceder los fieles. Este aislamiento antiguo generó algo único, un depósito vivo de las convicciones cristianas iniciales, custodiado en santuarios montañosos mientras civilizaciones ascendían y declinaban. Entre los documentos protegidos, el libro de Enoc destaca como el más disruptivo. Compuesto siglos antes del nacimiento de Cristo, posiblemente hacia el 300 a.C., menciona repetidamente a una entidad futura denominada el Hijo del Hombre, el seleccionado y el juzgador equitativo. El relato presenta un tribunal celestial envuelto en corrientes de llamas. Describe el veredicto divino con imágenes tan intensas y reveladoras que impactan profundamente. Los seres celestiales se postran. Los injustos enfrentan condena perpetua. Una entidad de resplandor ardiente evalúa a toda la creación.
Y lo extraordinario, estas mismas escenas reaparecen en el Apocalipsis aceptado, compuesto siglos posteriores. El libro de Enoc ofrece percepciones proféticas similares mucho antes de la existencia del Nuevo Testamento. Las correspondencias son demasiado exactas para desestimarlas. Expertos verifican que Enoc era leído ampliamente en la era del Segundo Templo y que se cita explícitamente en la Epístola de Judas. Los primeros cristianos lo conocían y apreciaban. ¿Por qué entonces fue apartado de la mayoría de las Biblias? Los manuscritos etíopes detallan la apariencia de Cristo con una precisión conmovedora. Su cabellera resplandece como fibras puras de lana iluminadas por el sol, vibrante y llena de vitalidad. Sus ojos flamean como fuego en cristal, capaces de atravesar toda fachada y alcanzar lo más íntimo de cada espíritu humano. Su rostro emite un brillo que eclipsa 1000 soles y simultáneamente proyecta una serenidad que trasciende toda comprensión. Cuando expresa, el eco atraviesa dimensiones. Cuando avanza, la existencia se ondula como ondas en el agua tras una piedra. Estos no son delineamientos suaves, capturan la contradicción de lo divino encarnado, una entidad que ingresa en lo mortal sin diluir el esplendor abrumador de lo eterno. Las descripciones evocan la imaginería apocalíptica con exactitud inquietante: pies como bronce refinado en horno, voz como rugido de aguas abundantes, espada emergiendo de su boca. Los textos etíopes parecen corroborar la profecía neotestamentaria siglos antes de su redacción. Sin embargo, los rasgos físicos son solo una faceta. Estas páginas ancestrales resguardan expresiones olvidadas del propio Cristo, lecciones tan transformadoras que reconfiguran lo que implica ser humano. Las lecciones perdidas y la percepción divina. En la herencia escritural etíope, documentos como el Libro del Pacto y textos litúrgicos antiguos conservan declaraciones de Cristo ausentes en Occidente. No son meras variantes de lecciones conocidas ni reformulaciones del Sermón de la Montaña. Proponen una interpretación esencialmente distinta de la redención, ubicando la obligación y la capacidad directamente en cada individuo. En una sección, Cristo indica a sus discípulos: no sois descendientes del polvo, sino de la claridad. Esta sola declaración conlleva consecuencias revolucionarias. Implica que lo sagrado no es remoto ni elevado en un trono inaccesible, sino inherente al centro de cada ser. El espíritu humano, según estas lecciones, mantiene una vinculación innata con lo perpetuo. Cada persona porta una porción de resplandor sagrado aguardando activación. La liberación deja de ser un obsequio externo otorgado por instancia y se transforma en un reconocimiento interno de lo preexistente. El cristianismo occidental ha acentuado mayormente la adhesión a instancias externas, la entrega a intermediarios, la involucración en ceremonias, la aceptación de estructuras institucionales como ruta hacia lo divino. Los textos etíopes proponen algo radicalmente distinto. Invitan a cada uno a identificar y nutrir la percepción divina interna. El dominio celestial no es un sitio post-mortem, es una realidad que se activa en vida. Estos escritos también incluyen alertas proféticas sobre cómo la interpretación humana altera la autenticidad divina. Advierten contra la fabricación de representaciones de Cristo que desvían a los fieles hacia veneración de emblemas en vez de una presencia viva. Las expresiones prevén que generaciones posteriores crearían ídolos desde la fantasía y los denominarían divino. Sorprende la precisión de esta previsión. El arte renacentista europeo convirtió la figura de Cristo en formas conocidas e idealizadas. Aunque inspiraron piedad, estas obras condicionaron a generaciones a visualizarlo como varón europeo de rasgos suaves y tez clara. El ser deslumbrante de los textos etíopes fue sustituido por una presencia familiar, similar a los entornos de los artistas. Las escrituras anticiparon esta inclinación, subrayando que el auténtico rostro de Cristo es la claridad y el afecto mismos, imposibles de fijar en forma terrenal. Las lecciones apuntan a una realidad universal. Lo sagrado desciende a lo material mediante un proceso que incluso los seres celestiales luchan por captar. La vivencia humana forma parte de un vasto activación, exponiendo un resplandor velado en cada espíritu que ha existido o existirá. Un documento etíope detalla este descenso divino con precisión conmovedora. La ascensión de Isaías expone cómo Cristo se despojó de su esplendor progresivamente para convivir entre nosotros. Y la causa impactará todo lo entendido. El descenso universal en la ascensión de Isaías. Dentro de los documentos bíblicos etíopes, la ascensión de Isaías se erige como quizás el escrito teológicamente más disruptivo conservado del cristianismo inicial. No es mera narración profética o ética, es un relato metafísico que indaga la esencia verdadera de Cristo mucho antes de que el cristianismo occidental formalizara doctrinas, previos a concilios que deliberaron sobre la divinidad,
antes de credos redactados. La historia conduce al profeta Isaías por 7 esferas celestiales. Contempla estructuras etéreas de belleza indescriptible, arquitecturas de claridad y armonía. Observa entidades majestuosas emanando gloria divina, seres tan luminosos que ofuscarían visión mortal. En el núcleo de esta percepción universal, ve al amado una entidad de claridad y dominio más allá de palabras, preparándose para ingresar en lo humano. El texto narra este descenso con exactitud inquietante, casi como principios místicos de la existencia. Cristo atenúa su resplandor progresivamente al cruzar cada esfera celestial, moderando su grandeza para que cada nivel de creación tolere su manifestación. Al emerger como infante en Belén, incluso seres celestiales inferiores no lo identifican. Solo el Padre, el Espíritu y Él comprenden quién transita entre mortales. El origen del cosmos yace en paja, y los cielos retienen el aliento. Esta representación desafía concepciones simplificadas de Cristo. Aquí surge una entidad universal que disimula intencionalmente su majestad al interactuar con la creación, conservando plenitud divina oculta en forma humana. Es simultáneamente infinito e infante, omnipotente y frágil, eterno y mortal. Al cuestionar por qué una presencia tan grandiosa se humillaría para convivir con humanos, sufrir restricciones y finalmente violencia, la respuesta impacta para liberar a los encadenados en lo material, activar a los dormidos en sombra y exponer el dominio interno. La misión sagrada no se limita a impartir moralejas o redimir espíritus para un más allá remoto, es convocatoria a activación. La liberación implica iluminación interna, reconocer la presencia divina ya existente en cada uno. Cristo desciende no para extraer a la humanidad de sí misma, sino para recordarle su verdadera naturaleza. Esta teología precede al Concilio de Nicea por siglos. Mientras el cristianismo general aún no articulaba lenguaje preciso sobre la divinidad de Cristo, mientras autoridades debatían si era Dios o similar, la herencia etíope ya custodiaba esta percepción luminosa de la encarnación universal. Si estos documentos encierran realidades tan hondas, su apartamiento del canon occidental genera interrogante perturbadora: ¿casualidad o decisión intencional? La selección conciliar y la custodia monástica. La exclusión no fue fortuita. Los primeros concilios occidentales buscaron canon uniforme para cohesionar comunidades dispersas y consolidar autoridad central. El Imperio Romano adoptó el cristianismo, trayendo organización imperial. Creencias variadas requerían uniformidad. Perspectivas autónomas necesitaban ajuste. Documentos enfatizando experiencias personales con lo divino amenazaban la estructura institucional naciente. Si cada uno accedía directamente a lo sagrado sin intermediarios, ¿qué rol para clérigos? Si liberación era activación y no sumisión, ¿qué influencia institucional? No solo teológicas cuestiones de dominio, regulación y recursos. El libro de Enoc fue descartado. La ascensión de Isaías clasificada apócrifa. Escritos sobre chispa divina interna y activación personal fueron gradualmente retirados. Copias destruidas u ocultas. Mensaje explícito: redención vía canales autorizados dirigidos a Roma. Pero distantemente monjes etíopes optaron distinto. Resguardados en santuarios altos, accesibles por riscos y cuerdas, estos devotos copiaron manuscritos manualmente, generación tras generación reconociendo su valor inestimable. El Cristo universal, profecías enoquianas, lecciones transformadoras sobre claridad divina interna, todo intacto mientras Occidente olvidaba su existencia. La herencia etíope se convirtió en depósito vivo de pensamiento cristiano primitivo, inalterado ante dinámicas teológicas occidentales. Su compromiso aseguró supervivencia de lo que concilios intentaron sepultar, accesible para buscadores. En templos etíopes actuales esta custodia vive en expresiones artísticas y ceremonias. Cristo como Exiaber, Señor del cosmos, majestuoso y afectuoso, combinando llama y claridad, dominio y ternura. Esta dualidad contrasta marcadamente con imagen occidental de Salvador accesible y moderado. El Cristo etíope exige adoración antes de consuelo. La digitalización reciente de manuscritos en Ge'ez revela inesperadas porciones sugiriendo vínculos entre potencia divina y estructura esencial de la existencia, el principio, la partícula y la expresión viva. Expertos colaborando con entidades etíopes digitalizan documentos ancestrales con herramientas inimaginables para sus creadores. Hallazgos desafían previsiones. Algunos segmentos anteceden evangelios aceptados por generaciones. Otros preservan armonías tempranas con visión de Cristo ausente en gran parte del cristianismo por casi 2 milenios. En estos milagros de Cristo no solo actos de piedad o demostraciones, restauraciones de equilibrio universal. Tormentas obedecen porque el viento reconoce su origen.
Ríos se detienen porque el agua recuerda su convocatoria. Elementos responden a armonía divina como instrumento a su creador. Lenguaje poético y preciso. Cristo como expresión viva, vibración sustentando existencia. Claridad, armonía, materia y vitalidad fluyen a través de él, mantenidas por su manifestación instante a instante. Energía y claridad como fuerzas vivas, no abstracciones, manifestaciones de voluntad sagrada. Estos conceptos resuenan inesperadamente con física actual y estudios de percepción. Teoría de cuerdas menciona filamentos vibrantes subyacentes. Cuántica revela observador influyendo realidad. Textos etíopes parecen intuir comprensiones que ciencia alcanzaría siglos después, aunque en marco teológico antiguo. Eco de energía, vibración e interconexión contemporáneas. Invitan a percibir a Cristo no solo como personaje histórico en caminos palestinos, sino como corriente esencial de existencia, principio y partícula mediante la cual late la realidad. Causa primera y elemento fundamental, origen y soporte continuo. Lección final reconfigura comprensión de liberación, no adhesión a normas ni veneración distante. Activación de lo preexistente interno, reconocimiento de claridad portada. Cuando Cristo afirma ustedes son la claridad del mundo, no metafórico, recuerda que lo sagrado no remoto ni abstracto, presente en cada uno aguardando identificación, cultivo y memoria. Cada espíritu porta porción de resplandor eterno. Activarlo es ruta auténtica a emancipación. Mientras documentos ancestrales custodian esta percepción universal en palabras, un realizador ha dedicado décadas a trasladar imagen transformadora de Cristo al público actual mediante impacto visual del cine. Mel Gibson y la representación cinematográfica de Cristo. Mientras canon etíope resguarda percepciones textuales antiguas de Cristo universal y deslumbrante, medios visuales actuales han influido potentemente en cómo se imagina a Jesús. Pocas producciones han marcado tanto la percepción colectiva como La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Dirigida, producida y financiada por él, retrata las horas finales de Jesús con realismo físico extraordinario e intensidad gráfica conmovedora. Cada aspecto de su padecimiento, flagelación a crucifixión, se muestra con crudeza directa, anclando lo divino en lo profundamente humano del sufrimiento, resiliencia y ofrenda. Gibson se inspiró principalmente en evangelios aceptados, incorporando también visiones místicas católicas. Entre fuentes, La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, basada en percepciones de Ana Catalina Emmerich. Estos describen momentos finales con detalle vívido, incluyendo facetas espirituales y afectivas, raramente capturadas visualmente. Fusionando escritura con relatos visionarios, Gibson buscó representación históricamente fundamentada y espiritualmente intensa. Realismo gráfico generó elogios y debates. Muchos lo alabaron por confrontar con horror real de crucifixión, a menudo edulcorado en versiones tradicionales. Críticos cuestionaron precisión histórica y énfasis en brutalidad, argumentando riesgo de opacar significado espiritual y universal de Cristo, esa entidad deslumbrante y transformadora de textos etíopes. Convicciones personales de Gibson no fueron fondo, impulsaron cada cuadro, silencio y lesión. Como católico tradicional, infundió su creencia en núcleo del proyecto, permitiendo que atravesara lo visual y narrativo con intensidad ineludible. Sacrificio, redención, adhesión a voluntad divina, no abstractos vividos en carne. Su Cristo profundamente humano, capaz de padecer, temer, amar, e intensamente trascendental, vinculado a dimensión sagrada trascendente. En esa dualidad terrenal divina, Gibson traduce ecos de manuscritos antiguos al lenguaje conmovedor y confrontador para espectador actual. Pero la narrativa continúa. Desde 2025 Gibson progresa con secuela. La resurrección de Cristo, obra que osa extender relato más allá del padecimiento, indagando misterio posterior a victoria sobre muerte. Proyecto genera discusiones, selección actoral, representación, instantes clave, forma de mostrar lo inefable para muchos. Confirma que imagen de Jesús permanece terreno vivo, disputado y culturalmente potente, donde cada versión revela tanto de convicción como de era productora. Entre ancestral y actual, místico y cinematográfico, figura de Jesús perdura en esencia, atemporal y presente, interpelando generaciones desde ángulos distintos. Ahora te interrogo, ¿qué percepción resuena más en tu interior? ¿La de Cristo universal de documentos antiguos o la de Cristo humano y padeciente de versiones modernas? Comparte tus reflexiones en comentarios. Tu perspectiva enriquece este diálogo continuo. Si este contenido impactó tu espíritu, pulsa me gusta, suscríbete y compártelo con quienes lo precisen. Gracias por llegar al cierre. Que la bendición divina te acompañe.